Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de proyectos de inversión. Vamos a iniciar este curso con este primer video, donde veremos, por supuesto, el primer tema y analizaremos cuál va a ser el plan del curso. El objetivo general de la asignatura es que al final ustedes puedan analizar los principios, características y componentes teóricos y metodológicos de los proyectos de inversión, como son los antecedentes, qué beneficios tienen, los objetivos, etapas de los estudios que hay, como el estudio de mercado, a fin de desarrollar estrategias y tomar decisiones respecto a nuevos productos dentro de una empresa que puede ser, ya lo veremos, una empresa nueva, es decir, un emprendimiento o un negocio que está en marcha y quiere expandir alguna línea, algún producto. Eso también es considerado como un proyecto de inversión. De hecho, es una gran parte de lo que hacen las empresas eh, constantemente es hacer precisamente proyectos de inversión. Yo les diría, y podríamos revisarlo ni siquiera en la literatura, en las noticias, en los artículos diarios, todos los días les puedo asegurar que alguna empresa, obviamente no la misma, pero alguna empresa en cualquier parte del mundo está iniciando un nuevo proyecto o se está creando una nueva empresa. Los temas que veremos son la identificación de etapas y estudios de los proyectos de inversión, cuáles son sus antecedentes, por qué se hacen, qué estudios conforman los proyectos de inversión. En un segundo tema analizaremos el mercado, la oferta, la demanda, los precios, cómo distribuirlo, cómo promocionar ese producto, el estudio técnico, que son parte de los estudios ya del proyecto de inversión. El primero que vimos fue el estudio de mercado, el segundo puede ser un estudio técnico, no en ese no orden, pero sí de esa forma. Perdónenme. Entonces veremos el estudio técnico, dónde poner el negocio, dónde están los proveedores, cuál es la logística, de tal manera que, bueno, pues podamos influir en el mercado, mantenernos y sobre todo que la empresa, a final de cuentas, como se busca en un proyecto de inversión, sea rentable, viable y sustentable. Un cuarto estudio, o un tercer estudio, en el cuarto tema sería el estudio administrativo, que es cómo se constituye la empresa en términos jurídicos, qué tipo de empresa, sociedad anónima de responsabilidad limitada, etcétera. Y el diseño de esa organización para agregar una evaluación del impacto ambiental, que ahora es muy importante, siempre ha sido importante, pero ahora está más regulado, ver cuál es la regulación en términos de cuestiones ambientales, los organismos que lo hacen, claro, dependiendo del proyecto, y el estudio financiero, que son, digamos, los cuatro estudios básicos para el proyecto de inversión. Su objetivo, la elaboración de los estados financieros proyectados, sobre todo de los flujos, y ligado al estudio financiero, el análisis de riesgo y sensibilidad con algunos modelos financieros presentes para ver qué riesgos pudiera tener, sobre todo en el flujo, ese proyecto que estamos realizando, ligado también a la evaluación de proyectos de inversión con los modelos de valor presente neto, tasa interna de rendimiento, payback a valor presente, índice de beneficio costo, índice de rentabilidad, para ver si el proyecto es inicialmente viable. Bueno, la preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento prioritario de los agentes económicos entre las empresas. El objetivo del curso es introducirnos en esos conceptos básicos del análisis para los proyectos de inversión, ver cuáles son las ventajas y desventajas de hacer estos análisis de proyectos de inversión. Y para muchos la preparación y evaluación de un proyecto es un instrumento de decisión que determina si éste muestra una rentabilidad aceptable o no y si debe implementarse o no. Yo les diría que en mi experiencia,
He atendido a algunas empresas, a algunos clientes, personas físicas, y diría que pues se aplica perfectamente la ley de Pareto, donde las empresas, las personas que hacen estudios de proyectos de inversión, en el 80% de los casos, tienen los elementos para decidir si hacerlo o no y resulta eh, adecuado, es decir, resulta que es práctico hacer el análisis del proyecto de inversión, y el 20% de los que no lo hacen también les va bien. Es decir, no hacer un proyecto de inversión no garantiza que realmente el producto, el proyecto sea bueno, pero sí en el 80% de los casos lo hace así. Y al revés, en el Pareto inverso, digamos que el 80% de las personas que no aplican el proyecto de inversión les va mal, y al 20% pues le va bien. La formulación, como vimos, tiene varios estudios, que es un estudio de perfil o anteproyecto, claro que veremos que viene de una idea. Hay un estudio de prefactibilidad, hay que hacer un análisis de mercado, y aquí es interesante pues, debatir un poco qué es primero, si hacer un estudio financiero o uno de mercado. Desde mi experiencia, pues primero hay que ver si hay mercado para lo que queremos plantear, y después ver si es rentable. Algunas personas primero ven la parte rentable y después se topan con pared al saber que no hay un mercado. Me parece que lo importante es precisamente ver si hay primero un mercado y después hacer un análisis técnico, operativo, económico, financiero y ya todo lo demás, pero sí es muy importante ver primero que tenga un buen mercado. Ya teniendo todo esto, pues llegamos a un resumen y conclusiones, tomo una decisión sobre el proyecto y, muy importante, pues vemos cómo se va a financiar ese proyecto, que ya lo veremos en siguientes etapas. Cuáles son las fuentes de financiamiento. Ustedes podrán ya ubicar algunas, bancos, incluso estos business angels que les llaman, como los de Shark Tank, son ahora accesos a fuentes de financiamiento, los crowdfundings, que también tocaremos su tema. ¿Cómo se originan los proyectos? Bueno, pues a través de una idea. eh, Eso nos lleva al proyecto de inversión. Por supuesto que todos los productos que hoy tenemos surgen de una idea, de una necesidad, de alguien que ve algo que falta en el mercado y trata de cubrirlo. Un caso muy rápido es el de Kavak, donde la persona que crea esta empresa se iba a ir o la historia cuenta que estaba, parece que en Colombia, se iba a ir a trabajar a París, quería vender su coche, no podía venderlo, quería comprar uno en París, no podía comprarlo, entonces recibió este esquema de Kavak. Al principio me parece que tuvo buenos resultados, hoy creo que ha bajado un poco el ritmo, pero bueno, aquí lo importante relacionado con el tema es que ese proyecto se origina en una persona que tiene una necesidad y que ve que esa necesidad puede ser colectiva y que puede generar un producto. Entonces, esta idea de detección de una necesidad visualizada a través de una oportunidad, que existe una fortaleza y que haya posibilidad de llevarla a cabo. Los proyectos nacen de problemas, como comento, de oportunidades, y pueden iniciarse cuando ya una empresa está en marcha, por la alta gerencia, por los mismos clientes, por los miembros del personal o de nuestras propias ideas. Surge también cuando alguien reacciona ante cierto nivel de frustración, como comentaba el caso de Kavak, el caso de Apple, por supuesto, rodeando un problema, o cuando alguien ve una oportunidad para una nueva empresa. El proyecto existe al tomarse la decisión de hacer algo sobre el problema o la oportunidad que existe. ¿Cómo ensayar una estrategia preliminar? Bueno, pues antes de entrar en un proyecto de gran escala, la primera pregunta básica es pues, si va a funcionar y dónde está esa etapa de prefactibilidad. Es una pregunta básica.
pensar, analizar si va a funcionar o no, porque eso nos llevará a tener la idea del proyecto, a pues, ver el entorno, cómo está el mercado, qué más hay en el mercado, qué necesidades existen, qué oportunidades hay. eh, con eso poder definir conceptualmente el proyecto, hacer el estudio del proyecto con los estudios que comentamos, evaluarlo, ver si es viable la decisión de invertir o no en ese proyecto y realizarlo. Eso nos llevaría pues, a un perfil o una gran visión general que se va haciendo como un embudo, después ya la factibilidad y el proyecto definitivo. Viéndolo como etapas, pues tenemos preinversión, inversión y operación. Quiere decir tener la idea, eh, el perfil del proyecto, la prefactibilidad, después vemos que sea factible, que haya un diseño y ejecución, y al final la operación. Imagínense en el tren suburbano, en el tren de Toluca, Ciudad de México, el que se está haciendo a Querétaro, pues obviamente son proyectos de inversión que llevan todas estas etapas que hay que ir analizando. El objetivo de la formulación y evaluación de proyectos es precisamente ver la viabilidad de mercado desde el punto de vista, perdón, la viabilidad del proyecto desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista técnico, económico y financiero para ese proyecto. En el caso de la evaluación privada, lo que se busca es que haya un incremento en el valor promedio esperado de la empresa, en pocas palabras, que sea rentable, más allá de la inversión, por supuesto, y en la evaluación social, pues que haya precisamente un incremento en el bienestar eh, de la economía y también de la sociedad. Básicamente hay veces que se hacen proyectos de inversión, o me ha tocado hacer algunos análisis de proyectos sociales donde quizá una unidad deportiva va a costar 30 millones que no se van a recuperar porque es totalmente gratuita, pero bueno, el impacto no es financiero, sino el impacto social, sacar a los jóvenes pues, de algunas adicciones o de la tentación de esas adicciones, de hacerlos más sanos, etcétera. Entonces, tenemos esos dos objetivos sociales y financieros. ¿Por qué invertir? Básicamente hay dos motivos por el que las empresas realizan inversiones, porque tienen excedentes de recursos, es decir, son empresas que dicen, oye, tengo dinero, ¿en qué lo uso? No lo puedo tener aquí detenido, y por necesidades específicas, porque vemos que tenemos alguna necesidad de competir en el mercado, de mantenernos, de pelear en el mercado. Walmart, pues ha tenido varias etapas de inversiones, tenía su banco, o creó su banco como parte de un proyecto de inversión, se desinvirtió de él, pero ahora está muy fuerte con Byte como parte de un proyecto de inversión. ¿Por qué? Pues porque tiene muchísimo dinero en su flujo de caja y mantenerlo invertido en CETES o en algún otro instrumento de renta fija, pues no es tan rentable como establecer algún proyecto de inversión. ¿Qué es como tal un proyecto? Pues es la búsqueda de una solución. Es importante, es la búsqueda de una solución que debería ser inteligente a un problema y que busca resolver alguna necesidad o muchas necesidades humanas. Desde el punto de vista financiero, es un conjunto de egresos, inversiones y costos y beneficios que ocurren en distintos periodos del tiempo, como lo veremos en términos financieros de flujos. El objetivo es conocer la rentabilidad económica y en todo caso social, como comentaba, que satisface esa necesidad humana en forma eficiente, segura y nuevamente rentable. ¿Qué tipos de proyectos existen? Básicamente dos.
que es crear un nuevo negocio o sobre un negocio en marcha, ampliar los servicios, invertir en nuevos activos, ampliación o reemplazo de activos existentes. Entonces, en general, hay dos tipos, pues, obvio, hacerlo nuevo o hacer sobre algo que ya tenemos, ampliar algo que tenemos. Desde otro punto de vista, podemos clasificarlos como proyectos independientes, eh, estos proyectos tienen la característica de que su aceptación o rechazo no depende de otros proyectos. Hay proyectos independientes que en ocasiones pues necesitamos terminar uno, iniciarlo para poder empezar otro. Por ejemplo, las de vías de comunicación. Primero tenemos que hacer por decir, un tendido eléctrico y luego el agua, etcétera. O en una carretera, primero tenemos que hacer el drenaje, después la carretera, etcétera. Aunque se puede ver como un proyecto completo al final, pero son proyectos dependientes cuando se van ligando esos proyectos o, por ejemplo, también en clubes deportivos donde se inicia pues, con una cancha, después la alberca y si se va bien la otra alberca, etcétera. Esos serían proyectos dependientes y proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué son proyectos mutuamente excluyentes? Esto es importante porque es básicamente analizar diferentes proyectos y elegir el mejor. Hay empresas que, como comentamos, tienen flujos importantes y entonces pues, tienen varias opciones de financiamiento y hacen un análisis excluyente para ver de varios proyectos cuáles son los mejores, porque a pesar de que las empresas o algunas empresas tienen muchos recursos, los recursos siempre son limitados. Entonces, toman decisiones de proyectos mutuamente excluyentes cuando, por ejemplo, tienen 10 proyectos que suman 100 millones de pesos, pero solo tienen 50 millones para hacer los proyectos. Entonces, estas empresas o estos inversionistas tienen que decidir en cuáles proyectos o a cuáles proyectos dedicarle esos 50 millones para que sea lo más rentable o no lo más rentable, en pocas palabras. El entorno económico y social de las decisiones de inversión tiene que ver con que el proyecto sea atractivo en términos de una mejora en la parte económica, ver cuál es el escenario en que se va a desarrollar el proyecto, en qué sectores se está desarrollando, y eso nos da una primera aproximación sobre la pertinencia de avanzar en el desarrollo del proyecto. Nuevamente aquí tendríamos que ver si está ligado al mercado, pero ¿por qué no hay agencias de autos de alta gama en nuestro país? Bueno, pues porque desafortunadamente nuestro nivel de ingreso nacional no alcanza para poner ni siquiera una o dos agencias de autos de alta gama. Y entonces eso, si yo quisiera traer una agencia de autos de alta gama, pues mi primera aproximación para avanzar el proyecto sería que nadie me los va a comprar, o muy pocos, o no va a ser rentable, y eso eliminaría como opción ese proyecto. La inversión, hay que hacer una elaboración de un cronograma de inversiones, ya que se tiene fijada la inversión, ejecutar el financiamiento y tener un colchón para necesidades adicionales que surjan durante la implementación del proyecto. Esto, desafortunadamente, en el ámbito gubernamental nunca es bien planeado y de ahí tenemos pues, los problemas de que se va a hacer algún proyecto y resulta que era de 1.000 millones y al final fue de 4.000, entre otras causas que ya conocemos, pero pues por la falta de elaboración de un cronograma de inversiones y porque no se toman en cuenta las necesidades adicionales que podrían surgir en la implementación del proyecto de inversión. Otra etapa es la operación, que tiene que ver con la estimación de la fecha de puesta en marcha del proyecto de inversión, los costos, por supuesto, que veremos, y la ejecución y validación de las estimaciones
hechas en la etapa de preinversión. Como ustedes saben, incluso hay modelos de ejecución y validación de proyectos de inversión hay manuales para darle seguimiento a estos proyectos. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino que tendríamos un estudio definitivo para reducir el margen de error en la estimación de costos y beneficios. Obviamente, entre más cercanos estemos a los costos y los ingresos, pues el error será más bajo y la certidumbre más alta, y eso también ayuda a que los inversionistas tomen decisiones sobre su participación en los proyectos. Afinar los requerimientos de inversión, estimar criterios de evaluación de proyectos, es decir, cuánta rentabilidad quiero con base en el riesgo y el plazo, y la decisión de llevar a cabo el proyecto. En resumen, tendríamos que el proyecto de inversión viene de la idea, una etapa de preinversión donde se analiza, una etapa de inversión donde se decide, y una etapa de operación donde se lleva a cabo. Tenemos algunos ejemplos de proyectos de inversión para decidir si son ejemplos, perdón, si son proyectos de inversión o no. La adquisición de autobuses de pasajeros, si es un proyecto de inversión, porque pues, se va a generar precisamente la inversión y eso a través de los ingresos daría beneficios y rentabilidad. Sin embargo, tener la simple concesión de una nueva ruta no es como tal un proyecto de inversión. La creación de una planta de ensamblaje sí es un proyecto de inversión. Cuando hay una llamada fábrica de autos nuevos vendidos para corregir defectos, pues obviamente no es un proyecto de inversión, ni una sustitución del sistema de nómina. Eso es simplemente gastos en los que se incurren. De igual forma, la creación de una planta eólica, pues es un proyecto de inversión que es para producir energía que se va a cobrar, la producción de un nuevo e innovador producto, la capacitación del personal no es un proyecto de inversión, y la construcción de viviendas de interés social o de otro nivel también son proyectos de inversión. Esto nos lleva el proyecto de inversión, básicamente es una decisión de mercado, por supuesto, que nos lleva a un ámbito financiero donde tendremos que ver la situación macroeconómica del país, si se puede desarrollar o no los proyectos. En este momento, eh, pues la situación no es muy halagüeña para hacer proyectos de inversión. De hecho, hay proyectos que están detenidos, como seguramente sabrán. Habrá que ver las fuentes de financiamiento, la tecnología que hay, qué tan rentable es el proyecto y cuál es el costo del dinero respecto de ese proyecto. Es un tema interesante que veremos más adelante. Bueno, como conclusiones y como cierre, al hablar de evaluación de proyectos de inversión, nos referimos al proceso mediante el cual se indaga minuciosamente para determinar la conveniencia o no de llevar a cabo una inversión o un desembolso de recursos financieros. De igual forma, nos permite precisar la disposición de recursos, la disponibilidad, perdón, de recursos que se requieren y así determinar y cumplir con los objetivos o metas señaladas desde el punto de vista básicamente financiero. Cuando existen distintas opciones de inversión, la evaluación eh, de proyectos de este tipo determina cuál es la más conveniente, y estas evaluaciones de proyectos son de suma importancia porque facilitan conocer de forma detallada la relación costo-beneficio del proyecto. Por tanto, el proceso para la evaluación de proyectos puede incluir, más bien incluye, la evaluación del mercado, incluye el análisis de la competencia, que será nuestro siguiente video, el posicionamiento que tiene la competencia y el nuestro, el impacto que tendrán las inversiones, así como los trámites administrativos que hay que llevar a cabo, tener en cuenta los costos totales
pagos de impuestos, licencias, etcétera, y conocer las leyes que regulan la actividad o el producto que resulte de dicho proyecto. Del mismo modo, se toma en cuenta una evaluación financiera que es muy importante a partir de variables como el valor presente neto, que es el valor, y lo veremos, que es el valor que se genera a partir de realizar una inversión y queda expresado en la diferencia entre el valor de mercado de dicha inversión y su costo. El otro método que es la tasa interna de retorno, en la cual si se arroja como resultado mayor rendimiento que se requiere, se concluye que debería de tomarse en cuenta la inversión. Y algunos otros como el índice de rentabilidad, como decía el payback, que utilizaremos para la evaluación de los proyectos. Este análisis de viabilidad financiera juega un papel muy importante porque permite conocer el punto de vista de el análisis del proyecto y nos indica si, pues en la parte teórica, es decir, antes de llevarlo a cabo, pues va a resultar viable si se dan los supuestos que estamos planteando. Entonces, por eso es muy, muy importante la parte financiera, ya lo veremos más adelante. También existe el punto de equilibrio, aunque veremos algunos lineamientos al respecto, no se aplica directamente como tal en el proyecto de inversión. Yo diría que sería un punto de equilibrio eh, pues a valor presente precisamente para saber en cuánto tiempo recuperamos la inversión y también la tasa a la que recuperamos la inversión. Y todo esto pues lo veremos en el transcurso de las siguientes semanas. Por lo pronto que tengan un buen inicio de semana y seguimos viendo. Hasta pronto.